Bueno, como les decía, hay una actividad en el trabajo de contaminación atmosférica en el cual ustedes tienen que hacer una cuantificación de emisiones anuales netas de metano, que es lo que yo estoy marcando ahí. ¿Bien? Como ustedes saben, eh, hay un modelo que ha creado el panel intergubernamental de cambio climático, que se llama el IPCC, en el cual ellos crean una ecuación. Diego, ¿cómo andás? Buenas noches. Eh, Hola, profe, buenas. ¿Cómo va? Diego, estamos viendo acá un punto que consultó José de las emisiones anuales netas de metano. ¿Sí? Estamos viendo ese punto. Eh, bueno, como les decía, el IPCC lo que hizo fue crear un modelo. Pero como todo modelo, chicos, ustedes tienen que tener en cuenta, ahora que está de moda, digamos, el tema de, por ejemplo, de las estimaciones, de los modelos predictivos y esas cuestiones. Los modelos generalmente van mejorando cuanto uno más datos le vaya colocando, ¿sí? Entonces, básicamente esto no deja de ser una ecuación, ¿sí? Que es esta: emisiones anuales netas de metano, y dice todo esto, ¿sí? Acá hay una igualdad, es una ecuación, ¿sí? Por lo tanto, es una fórmula, es una igualdad que nos brinda un resultado, el cual puede tener o no, generalmente lo tiene, digamos, cierto grado de error debido a la información de entrada que yo le dé. Si la información no es muy buena, bueno, yo voy a tener un valor un poco más alejado de la realidad. Ahora, si yo tengo información más ajustada, quizás tenga un valor más ajustado, seguramente va a ser así, pero no quita esto que sea un modelo, una estimación de lo que realmente sucede en la realidad, ¿sí? Bueno, ustedes en ese punto tenían que hacer dos cosas. Yo acá en el práctico lo que les di es, primero, datos para que puedan trabajar. O sea, acá hay una tablita en la cual dice orgánicos, plásticos, vidrio, papel, metal y otros. Entonces, ¿esto de dónde viene? Esto se obtiene generalmente de un muestreo. Entonces, algún equipo de medio ambiente en Orán habrá ido a muestrear, digamos, residuos sólidos urbanos en el vertedero para ver qué composición en relación a los diferentes tipos de residuos tiene la basura, ¿sí? Ese análisis, entonces el equipo lo que hizo fue determinar que de las muestras que tomaron, el 55% son residuos orgánicos, 55,14. El 8% plástico, vidrio 6,5%, papel, metal y otros, ¿sí? Entonces lo que más hay en los residuos es residuos orgánicos, ¿sí? Luego tenemos resto. ¿Qué otra información les doy? Que la población de Orán tiene una tasa de generación per cápita de 0,33 kilos por habitante por día, ¿sí? Esos son datos. Y que la población de Orán en el 2010 era de 138.000 personas. 838, 138.838. Entonces lo que yo tengo que hacer es realizar una cuantificación de las emisiones gaseosas de metano producidas en el basural a cielo abierto de la localidad de Orán, utilizando la metodología del nivel 1, que es esta ecuación, ¿sí? Para estimaciones de emisiones gaseosas establecidas por el IPCC. O sea, este es un modelo, fíjense que el año 96. O sea, 96, 6, 2016, 2026, ya tiene prácticamente, o sea, tiene 28 años esto, ¿no? Es un modelo, digamos, bastante viejo. Habría que ver si hay otros modelos que quizás estén más ajustados, seguramente sí. Pero como les digo, estas son estimaciones que se van mejorando a lo largo del tiempo. Bien, entonces ustedes tienen que calcular estas emisiones anuales netas de metano para el basural a cielo abierto de la localidad de Orán, o sea, para el vertedero de su ciudad. ¿Bien? Entonces fíjense que para ello yo tengo que ocupar la información que le di dato, que son estas,
y también tengo que utilizar la información que hice acá. Considerar un porcentaje de recolección del 90%. O sea, no todo lo que se genera es enviado al vertedero, porque seguramente hay barrios que no tienen cobertura del servicio de recolección de residuos, unos vecinos queman basura, otros vecinos la tiran al río, o sea, hay de todo, ¿sí? Entonces esto es un supuesto. Entonces eso es lo que tiene que hacer en el punto A. Y en el punto B, lo que tiene que hacer es calcular, bajo las mismas condiciones de generación de residuos, o sea, misma composición y misma cantidad, la emisión de metano anual que se produciría en un relleno sanitario instalado en esa localidad. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, ustedes tienen la misma composición de residuos, o sea, la gente sigue generando lo mismo. Tengo la misma población, tengo el mismo porcentaje de recolección, pero en lugar de ser tirado en un vertedero, como el que tenemos actualmente en Orán, esto dice, yo en lugar de tirarlo en un vertedero, lo tiro así como está, porque la separación no se implementó aún, etcétera. Yo lo tiro así como está, con esa composición, voy y lo dejo en relleno sanitario. ¿Qué es lo que habitualmente pasa hoy en día, digamos, por ejemplo, en el vertedero San Javier de la ciudad de Salta? Actualmente, digamos, la separación a nivel ciudad de Salta no es buena. De hecho, yo como les comentaba en las clases anteriores, se había implementado en algunos barrios como prueba piloto, pero es algo muy difícil de mantener. La realidad es que la mayoría de los residuos que llegan al vertedero van mezclados, o sea, con una separación nula o muy baja, ¿sí? O mínima. Lamentablemente es un tema de educación bastante importante el que hay que solucionar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que calcular para un vertedero a cielo abierto y calcularlo bajo la misma composición, los mismos números, pero considerando enviarlo a un relleno sanitario. Entonces, cuando yo hago estos dos cálculos, obviamente en una situación y en otra va a haber algunos números que van a cambiar, ¿sí? Porque las situaciones, digamos, de disposición final no son las mismas. ¿Bien? Entonces, yo lo que tengo que hacer es, primero, empezar a volcar toda la información que tengo en esta ecuación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo este factor que se llama RCU, como dice en el práctico, es el total anual de residuos urbanos depositados en el vertedero en toneladas por año. Bien, entonces, si yo tengo 0,33 kilogramos por habitante por día, yo a esto lo tendría que multiplicar por la cantidad de habitantes que hay en Orán, ¿sí? Y lo paso a tonelada. Bien. Y una vez que lo paso a tonelada, yo voy a obtener el valor en toneladas por día. Y a eso lo multiplico por 365 y voy a tener las toneladas anuales. Bien. Luego, el factor de corrección del metano. ¿Sí? Albinos, vos me decías algo sobre eso. Ese no era el que tomaba valor a 0,4 si era cielo abierto, o sea, Bueno, sí, creo que mirá, sí. Y uno si es controlado ese relleno sanitario. exactamente, esto es, ¿sí? Para cielo abierto, ¿sí? Tenemos valor de 0,4 y para rellenos que son controlados tenemos un factor de 1, ¿bien? Que es el que está acá, no sé si lo ven, ¿sí? Entonces, yo acá ya lo tengo resuelto, entonces 0,4, perdón, y 1 en el caso de vertederos, digamos, que están controlados. Esto es para vertederos a cielo abierto, esto es para situaciones más controladas. Bien, factor de corrección para el metano. Luego, el valor del carbono orgánico degradable, ¿sí? Que ustedes lo tienen que calcular. ¿Cómo lo calculan el carbono orgánico degradable? Con una formulita que ustedes tienen en el práctico.
que el porcentaje de carbono orgánico degradable es igual a 0,4 por el porcentaje de papel más 0,16 por el porcentaje de orgánicos. ¿Sí? Entonces, orgánicos y papel. Bien. Entonces ustedes calculan el carbono orgánico degradable. ¿Sí? Luego tienen que este valor de carbono orgánico, la fracción del COD asimilado, que ya es un valor por defecto que lo asigna el modelo, que es igual a 0,77. ¿Sí? Luego, este F es la fracción de metano en el gas. Que el modelo dice, bueno, si no hay información, el valor por defecto es 0,5. Allí hay algo muy importante. Ustedes tomen 0,5. Pero, por ejemplo, si yo me pongo a hacer un análisis de qué porcentaje de metano hay en una muestra de residuos sólidos urbanos, lo más probable es que no le dé 0,5. Generalmente suelen ser, digamos, un poquito más bajos, y son mucho más bajos aún cuando los residuos no están correctamente separados. ¿Sí? ¿Eso cómo se determina? Se determina en el laboratorio. Se hace un biodigestor piloto, ¿sí? El biodigestor, bueno, va a tener la materia orgánica en una condición anaeróbica. Los residuos se van a empezar a degradar, los orgánicos, los biodegradables se van a empezar a degradar bajo una condición anaeróbica y van a generar un desprendimiento de gases. Si uno toma una muestra de esos gases y lo hace reaccionar con un reactivo, le va a dar, digamos, en laboratorio un determinado volumen de metano, digamos, ¿no? Entonces de allí surge el tema este de que si no tenés información, le asignas un valor por defecto según el modelo, que es 0,5. Bien, luego esto es una relación, ¿sí? Simple, R, que hace referencia al metano recuperado, que este valor es 0, ¿sí? Para el caso del vertedero a cielo abierto. ¿Sí? Vení, Ale. Y valor recuperado igual a 0 para cualquier municipio de Salta, dice el práctico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque actualmente en la provincia de Salta ningún vertedero, ni siquiera el vertedero San Javier, recupera el metano para ser utilizado, el biogás, para ser utilizado en alguna parte del proceso, digamos, de tratamiento de los residuos sólidos urbanos, ¿no? Entonces, adquiere un valor de 0 para cualquier municipio de la provincia de Salta. Ahora, si yo les diría, en la situación 2, en donde los residuos sólidos urbanos se van a disponer en un relleno sanitario y después se va a utilizar o reutilizar ese biogás, bueno, allí ya adquiere otro valor, ¿sí? Y luego tenemos el factor de oxidación, ¿sí? Que por un valor por defecto es 0, bueno, tenemos información. Ahí está, bueno, entonces vamos a la resolución. Yo primero, ¿qué hago? Como les decía, yo tengo la fracción del carbono orgánico degradable. Aplico la fórmula que yo les di en el práctico. Acuérdense que es 0,4 por el porcentaje de papel más 0,16 por el porcentaje de orgánico, ¿sí? Entonces reemplazan 0,4 por 5,5 de papel, más 0,16 por 55,14 de orgánico. Eso le da un valor de 11,02%. Como todo el modelo está expresado en números, o sea, no está expresado en porcentajes, lo que hago es dividirlo por 100, ¿sí? Para pasarlo a decimales. Entonces, este valor dividido 100 me da 0,11. Luego, ya lo que hago es empezar a calcular la generación de residuos por año, ¿sí? Entonces, acuérdense que yo primero partía de cuántos residuos se generaba, cuántos habitantes había y cuánto era la producción per cápita. Entonces calculaba por día. Lo pasó a tonelada y me da 46,23 toneladas. Pero de esas 46,23 toneladas no todo se recolecta. Habíamos hablado de que se recolectaba el 90%. Entonces me queda 41,61.
Ese 41,61 se genera en un día y el modelo me pide en un año. Lo multiplico por 365. Todo es regla de 3 simple. Y acá tengo el valor de la generación anual, que eso es lo que va en mi modelo, en la ecuación. Luego el factor de corrección para el metano, como bien decía Albino, es 0,4 en este caso. El carbono orgánico degradable calculado es 0,11, que es lo que me da acá. Bien. El carbono orgánico que realmente se asimila es 0,77, valor por defecto. ¿Sí? El F, que era la fracción del metano en el gas, dijimos que por defecto era 0,5, lo cual yo les comento que esto, como les decía recién, puede llegar a variar si hago un ensayo de laboratorio. 16 dividido 12 menos 0, porque nada del biogás se recupera en esta situación. ¿Sí? Factor de oxidación, 0. Bueno, bajo estas circunstancias, a mí me estaba dando este valor de 343,04 toneladas, ¿sí?, anuales neta de metano por año. 343 toneladas anuales netas de metano. Bien. ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? No, profe. Bueno. Ahora, la segunda parte del ejercicio decía que yo lo que tengo que hacer es lo mismo. Tengo que calcular exactamente lo mismo, pero en una situación de que yo, en lugar de mandarlo a un vertedero, lo mando a un relleno sanitario. Entonces yo aplico el mismo modelo, los mismos datos de base, aplico absolutamente todo lo mismo. Entonces fíjense que la generación es la misma. Aquí, ¿qué es lo que varía? El factor de corrección para el metano, que en una situación controlada es de 1. Fíjense que el COD sigue siendo lo mismo. Carbono orgánico degradable que asimilable sigue siendo el mismo. La fracción de corrección, el contenido de metano en el gas sigue siendo el mismo. ¿Sí? El factor R de recuperación sigue siendo el mismo, porque yo en el enunciado no les digo que el biogás se aprovecha para algo, ¿sí? O sea, se capta de una mejor manera, pero no se aprovecha para nada, ¿sí? Se ventea únicamente en la atmósfera. Y el factor de oxidación sigue siendo 0, ¿sí? Lo cual, si yo hago esta cuenta, a mí me está dando que la emisión anual neta de metano, fíjense que es de 857,6, mucho mayor que esta, que lo obtenido bajo esta situación. Ahora la pregunta es ¿por qué? Factor de corrección. ¿Por qué sucede eso? A ver, ¿qué me pueden decir, chicos? ¿Por qué es mayor en la situación del relleno sanitario? Ustedes fíjense que esto es como lo que yo les comentaba recién. Nosotros generalmente, y esto se ve en los ensayos de laboratorio, cuando se hacen biodigestores, escala piloto, escala laboratorio, generalmente lo que se observa es que cuanto vos más controles las variables que afectan el proceso anaeróbico, más generación de biogás vas a tener. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo tener un biodigestor, ¿sí?, con residuos sólidos urbanos adentro, y lo tengo en mi laboratorio allí, conectado, ¿sí?, y eso empieza a generar gases, ¿sí? Yo esos gases los empiezo a captar. Bueno, ahora, si al mismo ensayo que yo tengo en el laboratorio le controlo la temperatura y lo mantengo a 30 grados estable, el mismo ensayo me va a generar mayor cantidad de biogás.
¿sí? Entonces yo cuando tengo una situación, conclusión, cuando yo tengo una situación más controlada, la generación de biogás que se obtiene en el tiempo es mayor que en una situación que se encuentra, digamos, menos controlado, con algunas variables, digamos, fuera de rango. Otra cosa que se vio en laboratorio es que cuanto yo más me acerque, me mueva en el rango de temperaturas de entre 30 y 40 grados, también la generación de biogás, el volumen de producido de biogás por kilo de residuos es mayor, ¿sí? Entonces, ¿qué les quiero hacer notar yo con este ejercicio? Yo, como les decía al principio, en las dos situaciones, estas que nosotros vemos, tanto vertedero como relleno sanitario, los residuos que se generan van a parar así como vienen, con esa composición. Orgánico, papel, metal, plástico, va todo mezclado en las dos, ¿sí? O sea, no es que yo les puse, no, se separan los residuos, en el caso del relleno sanitario, se mandan los residuos como más separados, no. Es lo mismo para los dos. Sin embargo, ustedes fíjense que el valor es mayor en la segunda situación, ¿sí? Porque en un ambiente de relleno sanitario no tenés tanta variación en temperatura, ¿sí? Las bacterias pueden trabajar de una manera, digamos, más, no digo óptima, pero quizás de una manera en la cual no se vean tan afectadas por las variaciones climáticas. Entonces, básicamente esto, eh, a ver, para este ejercicio y para este nivel de información, se podría llegar a inferir que tiene, digamos, situaciones un poco más controladas desde el punto de vista de la exposición de los residuos a las condiciones climáticas, digamos, ¿no? Entonces, básicamente viene explicado por eso. Ahora, ¿cómo confirman esto ustedes? Básicamente con un ensayo de laboratorio o dos ensayos de laboratorio el mismo tipo de residuo, el mismo tipo de diseño de digestor, pero a uno lo ponen sin control de temperatura y al otro con control de temperatura. ¿Sí? O sea, básicamente ustedes van a empezar y cuando empiezan a controlar variables, la generación del volumen de biogás es mucho mayor, los rendimientos son mucho mayores, ¿sí? Y esto es lo que se observa también en los vertederos, digamos, a nivel real, ¿sí? Ustedes cuando van al basural de Orán, van a ver un montón de basura allí y obviamente no van a poder ver, digamos, que se está generando un desprendimiento de los gases, ¿no? Porque es algo muy difuso. Ahora, si en la misma cantidad de residuos, los mismos tipos de residuos, mandan un relleno sanitario, seguramente, y si ese relleno sanitario tiene alguna chimenea, seguramente ustedes van a poder llegar a poder cuantificar el volumen de biogás que se genera en un determinado tiempo, ¿no? Y también medir la calidad, digamos, del gas y determinar la composición de metano, etcétera, ¿sí? Bueno, no sé, José, si respondí a tu pregunta, si está claro, si hay alguna duda. Sí, pero me quedó claro. Bueno, eh, bueno, Albino, Diego, ¿quedó claro? ¿Alguna duda? Sí, profe, quedó claro. Bueno, Entonces perfecto. el 0,4 es como... No estamos... Es algo despreciable, puede ser que no se puede controlar, puede ser. No lo puedo cuantificar, que no, a cielo abierto. El factor de corrección para el metano. Sí, por eso le pongo ese valor, que no, 0,4. Sí, a ver, el valor el factor de corrección del metano, eh, según el modelo
según el modelo, o sea, según... A ver, lo que sucede es cuando vos creas un modelo o generás un modelo, vos empezás a experimentar, ¿sí? Seguramente esto debe tener algún tipo de contraste o algún tipo de comparativo. Entonces, por eso estos factores, digamos, se van ajustando con esas diferencias, ¿sí? Pero esto proviene, digamos, de cómo fue elaborado, digamos, el modelo por parte del organismo este, ¿no? Pero es muy claro, digamos, tener una situación no controlada es 0,4 y cuando tenés situaciones controladas ya toma un valor de 1, ¿sí? Bien, profe. Bueno, ¿qué otra duda tienen, chicos? ¿Una otra consulta sobre este o sobre cualquier práctico, no? Ninguna, ya están listos para rendir. Profe, el de Sí, compostaje, yo tenía duda de sí, decime para qué tomar, punto. digamos, las dimensiones de la parva. Ah, bueno, a ver, veamos. Para, cierro esto y ¿Cómo lo vamos a tomamos? leer. Ya, ¿como un ¿En el práctico te referís, Diego? paralelogramo o como...? Sí, el práctico, exactamente. Ah, bueno, a ver, bueno, ahora lo vemos. Pero ¿qué punto tenías dudas, Diego? No, yo tenía duda en qué figura tomamos para sacar las dimensiones, digamos, el volumen de la Ah, ¿qué parva. figura? No, Un- directamente tomen el triángulo. ¿Qué figura exactamente? ¿Qué figura geométrica? Directamente tomen el Digamos. triángulo, chicos, no se Ujú, hagan mucho exactamente. problema por eso. Ahora, si ustedes quieren tomar, por ejemplo, lo que charlábamos en clase, si ustedes quieren tomar una figura que sea más trapezoidal, etcétera, porque quizás vieron en alguna publicación que funciona mejor, listo, perfecto. Pero acuérdense que van a tener que sacar para resolver el práctico, para resolver, digamos, el tamaño del camellón, que es el punto 2, van a tener que tomar esa superficie para estimar las dimensiones del camellón, ¿no? Tengan en cuenta eso. O sea, si le asignan una figura trapezoidal, calculen la, la superficie del trapecio, digamos. Pero bueno, a ver, yo les comparto imagen ahora Profe, para que lo ¿puede vean. mostrar el punto 3 para El chequear? punto. Sí, 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 sí. Ningún problema. Yo estoy tratando de compartir la pantalla, che. Bueno, acá está. Bueno, avísenme cuando lo vean. ¿Sí? ¿Lo tienen? Sí, Bueno, fíjense. Entonces, respondiendo a la pregunta de Diego, ustedes fíjense que el punto 2 decía dimensiona un camellón. O sea, tienen que dimensionar, vamos por parte, dimensionar el camellón. Entonces, tomando como volumen el volumen mensual de residuos, que era 108 metros cúbicos, si lo llegaron a calcular. Entonces, ustedes tienen que establecer la forma. Nosotros dijimos en clase, o en la teoría dice que la altura debe ser la mitad de la base. Entonces acá se asigna un valor de base 3 metros. Por lo tanto, la altura será de 1,5 metros. Ahora, teniendo en cuenta esto, más el volumen anual de residuos, yo dimensiono el camellón. Entonces, la superficie del triángulo, porque yo le asigno una forma triangular, una sección triangular a la parva, es base por altura sobre 2, ¿verdad? Entonces, la base, ¿cuánto mide? 3 metros. La altura del triángulo, 1,5 metros. Divido 2, me da 2,25 metros cuadrados. Entonces, hasta ahí yo ya tengo la superficie del triángulo. ¿Bien? Ahora, ¿cómo calculo yo el volumen? Volumen es igual a superficie del triángulo por la longitud. ¿Bien? Ahora, el volumen, ¿cuánto era?
108 metros cúbicos, porque yo lo tenía que calcular la dimensión del camellón en base al volumen mensual de material, ¿sí? Entonces el volumen yo ya lo tengo como dato. La superficie del triángulo ya la tengo como dato, la calculé recién, porque yo ya le asigné los valores a priori, o sea, esto yo le asigno arbitrariamente los valores que le voy a dar a mi camellón, ¿sí? Entonces la superficie la tengo. Y la longitud me estaría faltando. Entonces hago pasaje término. La superficie que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces me queda longitud del camellón es igual a volumen sobre superficie. Me da 100,8 metros cúbicos. Divido 2,25 metros cuadrados. Y me da que la longitud del camellón es 48 metros. Entonces yo tengo la dimensión del camellón. Yo sé que mide 3 metros de base, 1,5 metros de alto, ¿sí? Que tiene un volumen de 100,8 metros cúbicos de material y una longitud, tiene una longitud de 48 metros lineales, y ese diseño de camellón tiene un volumen de 100,8 metros cúbicos de material, ¿sí? Esto. Sí, profe. O sea, nosotros ponemos 3 metros, pero yo vi que otros le ponen 2 metros, porque no sé, medio grande. Sí, vos decís la sección del camellón. Claro, la base, sí. Sí, no hay problema con eso. No hay problema con eso. Vos le podés poner, mientras vos cumplas la regla de que es la mitad, mientras vos cumplas esa regla, está todo bien, digamos. No, o sea, mientras vos cumplas la regla de que la altura del camellón es la mitad de la base, está todo bien, digamos. O sea, vos le podés poner 2 metros acá, y entonces aquí, ¿qué será? 1 metro. Sí. ¿Sí? O vos le podés poner 6 metros acá de base, y acá le va a poner 3 metros. Pero bueno, eso ya va a depender, digamos, de la maquinaria. Acordate de la maquinaria que vos tengas para hacer todo el manejo de la cancha de compostaje, digamos, ¿no? O sea, vos vas a ir armando eso en función de la maquinaria que vos tengas. Ponele, no le va a poner uno de, por ejemplo, acá tengo un dibujito. No le va a poner mira, fíjate. Esta máquina para hacer el volteo tiene 3 metros de largo. 3000. Entonces, acá un camellón de 3 metros de base va a entrar justo, o sea, va a estar chocando. Entonces, acá seguramente va a entrar un camellón de ¿cuánto? De 2 metros, 2 metros y medio. ¿Sí? Entonces, fíjate que esto tiene 3 metros de ancho y 1,5 metros de alto. Esta maquinita cumple con esa relación, digamos, de diseño de camellón. Viste que son más anchas que altas. ¿Viste? Sí. Entonces, eso vos lo tenés que tener en cuenta de acuerdo a la máquina. ¿Cómo va a ser la operación? ¿Sí? Luego, el punto 3. ¿Está claro, Diego? Sí, profe. Sí, sí. Ahora, respondiendo a tu pregunta, Diego, y ya pasamos al otro. Si vos acá le querés asignar otra forma, porque los chicos me comentaban en la otra vuelta que habían visto una forma trapezoidal, etcétera, que también puede funcionar. No hay mucha variación, también puede funcionar. También se puede hacer. Sin embargo, vos cuando hagas esta cuenta vas a tener que calcular la superficie del trapecio acá, en lugar la del triángulo. Después el resto es lo mismo, digamos. ¿Sí? Luego, el punto 3 dice: dimensione la cancha de compostaje teniendo en cuenta superficie adicional para instalaciones accesorias 40% de superficie total. Tiempo de compostaje era 90 días, ¿sí? O sea, yo en 90 días yo ya tengo el material, el compost listo, ¿sí? Las operaciones de remoción y aireación se realizan con un tractor y un equipo de aireación mecánico, por lo que se deben especificar el tipo de maquinaria a utilizar y establecer el ancho de los pasillos en función de ese criterio. Fijar y especificar las dimensiones de los camellones de acuerdo a criterios operativos. ¿Bien? Entonces, yo tengo esta maquinita de 3 metros de ancho por 1,5 metros de alto. Tengo un tractorcito que tiene
2 metros 25 de ancho, ¿sí? Y 4 metros 4,3 de largo. Bien, ahí están las medidas. Bueno, en cuanto a la resolución de esto es muy sencillo. Fíjense, yo tengo un tiempo de compostaje de 90 días. O sea, el compost, desde que el material se dispone en la cancha de compostaje hasta que se forma el compost, pasa 90 días. Entonces, el número de camellones, ¿cómo lo calculo? Tiempo de compostaje dividido la cantidad de días del mes. ¿Sí? En este caso, yo sé que para formar un camellón me demora 90 días. O sea, 90 días por camellón. Y en un mes, ¿cuántos camellones tengo? ¿Sí? Yo voy a tomar como unidad el mes. ¿Bien? Entonces 90 dividido 30 me da que en un mes yo obtengo, digamos, 3 camellones listos, digamos. ¿Bien? Ahora, de esos 3 camellones, ¿sí? Yo tengo que adopto el diseño con el cual yo ya venía trabajando. 3 metros de base, por altura 1,5 metros, el largo 48 metros, el volumen 100,8 metros cúbicos. ¿Bien? O sea, cada camellón tiene esas características. Ahora, como yo tengo 3 camellones, ustedes imagínense, yo tengo 3 camellones, 3 líneas. Entonces, ¿cuántos pasillos tengo? Los 2 de los extremos, ya tengo 2, y 2 del medio. ¿Sí? Ahora, a cada pasillo, ¿sí? Yo le puedo asignar un determinado ancho, lo cual va a depender de la maquinaria que yo tenga. Entonces, fíjense que yo tengo acá un tractorcito, no sé si ven el cursor, que dice 2255, o sea, 2 metros 25. Para este ejemplo, digamos, se le asigna un valor de 3 metros, lo cual a mí me parece muy poco. Habría que mejorarlo un poquito más porque el tractor tiene que girar, etc. Entonces, fíjense que de largo tiene casi 4 metros y medio. Entonces, capaz que asignándole un valor de 5 metros y medio, 6 metros, puede andar. Esto quedó corto. Bien. Bueno, entonces, yo tengo que calcular la dimensión de la cancha de compostaje, el ancho y el largo. Bien. Entonces, ¿cuántos pasillos teníamos? 4, ¿verdad? Porque son 3 camellones. Y el ancho del camellón por 3, porque tengo 3 camellones. Bien. 4 pasillos y 3 camellones. Bien. Entonces, el ancho de pasillo, acá se le había asignado 3 metros. ¿Sí? Entonces, 3 por 4. Más el ancho del camellón, que eran 3 metros, que la base de cada camellón. 3 por 3, 9. Sí, 1 metro. Bien. Entonces, en base a eso, yo ya puedo sacar el ancho de la cancha. Bien. Entonces, 3 por 4 más 3 por 3. Y eso me da 21 metros de ancho de cancha. O sea, yo hasta ahí, ¿qué es lo que tengo? El terreno, el ancho del terreno, considerando los camellones y los pasillos. Bien, nada más. Luego tengo que considerar el largo de la cancha. Acuérdense que yo, según el diseño con el cual venía trabajando, el largo de la cancha tenía 48 metros. Perdón, el largo de cada camellón tenía 48 metros. ¿Sí? Entonces, el largo de la cancha, yo tengo que considerar los 48 metros. Y ahora bien, y en la parte anterior y posterior de la cancha, o sea, aquí y aquí, yo tengo que considerar otros anchos de pasillo, que para este ejemplo se le había asignado 3 metros. Entonces, 3 en la parte superior, 3 metros en la parte superior y 3 metros en la parte inferior, o sea, 3 metros por 2. Entonces sería 6 más 48, me da 54 metros. Entonces yo ya sé que el ancho es 21 metros y el largo es 54 metros. Calculo la superficie, multiplico, me da 1134 metros cuadrados.
¿sí? A lo cual, recién a eso, yo le tengo que calcular un 40% más, según lo que dice la teoría para instalaciones auxiliares, ¿sí? Entonces, 1134 metros cuadrados por 0,4 me da 453. Ahora, si yo sumo los 1134 más 453, me da 1587,6 metros cuadrados de superficie total, es decir, la superficie con las instalaciones accesorias, digamos, ¿sí? Entonces, conclusión: ancho 21, largo, bueno, acá ya se le asigna, acá lo que hay que hacer esta superficie, la superficie total más la superficie. Yo lo que hago es ya diseñar mi sector de compostaje, ¿bien? Entonces yo planteo un ancho de 21 metros y un largo de 75,6. Si yo multiplico eso me da 1587 metros cuadrados. ¿Bien? Para darse una idea, una cuadra normal, digamos, tiene de largo 100 metros. ¿Sí? Entonces ustedes fíjense que esto no llega a ser ni el largo de una cuadra. Y el ancho, en este caso, me dio 21 metros. Entonces sería la mitad de una cuadra. Entonces es como un terreno alargado, como se ve acá en la imagen. Entonces, ¿para qué me sirve ese terreno? Para albergar 3 camellones de 48 metros de largo, ¿sí? Simplemente para eso, digamos. Entonces, esto en 3 meses ya va a estar listo para que ingresen otros 3 camellones, ¿sí? ¿Por qué me da un valor tan chiquito? Porque justamente el volumen que yo tengo para compostar es chico también, ¿sí? Bueno, el ejercicio está planteado así, pero bueno, en la realidad ustedes van a tener un volumen mucho más grande, digamos. Este es un terreno muy chiquitito, digamos, ¿no? El que nos dio en el ejercicio. Bien, Bueno, profe. no sé, Albino, si respondí tu consulta. Entonces esa es la forma de sacar el número de camellones. Esa era yo tengo de otra manera de Sí, hacerlo. o sea, sí. ¿De qué manera lo tenés? A ver, pasar el número de camellones multiplicado por la longitud total. No, longitud total sobre longitud de un camellón. Así esa relación. Longitud Claro, primero lo total cuantifico. sobre longitud de un camellón. Sí, Ah, es como bueno. que yo hago primero Claro, una si sola vos tenés longitud. la... Sí, sí, por favor. Sí, también puede ser, digamos, porque según lo que vos decís, Albino, vos agarraste y vos decís, bueno, che, yo armo un solo camellón, o sea, de todo el volumen que tengo. Bueno, esa era otra forma. Vos, por ejemplo, vos decís, bueno, yo tengo un volumen de 1000 metros cúbicos de material. Entonces yo digo, bueno, voy a armar un solo camellón con ese volumen. Y seguramente te va a dar un camellón larguísimo, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene eso, Albino? O sea, eso viene más que nada, la persona que haya resuelto eso, seguramente debe haber considerado algo así como, che, bueno, yo operativamente, ¿sí? Yo no voy a tener, digamos, un camellón de 500 metros de largo. Yo quiero tener camellones más cortos porque sé que es más fácil trabajarlo, más fácil voltearlo, etcétera, ¿sí? Y también apuntando quizá a que se pueda llegar a tener una superficie de terreno un poco más reducida. Pero también se lo puede plantear así, digamos, no hay problema, digamos. Esto es algo como, a ver, tiene como varias soluciones, te podría decir, ¿sí? Ah, bien, perfecto. Sí, Lo que esa era sucede es que mi vos en la duda. realidad vas a decir, lo que te va a pasar es, yo tengo un terreno, sí, o sea, en la realidad vos vas a decir, che, yo tengo un terreno, vas a decir, no, bueno, yo voy a hacer camellones más cortos, digamos.
yo voy a hacer camellones más cortos y chao. Pero me parece que el razonamiento de eso es como al revés, ¿viste? Lo que pasa es que este problema te lo pueden plantear, lo puedes empezar de diferentes formas, digamos. Además, vos puedes decir, la superficie que yo tengo de terreno es esta. Lo que yo le voy a adicionar de instalaciones auxiliares es esto. Y a partir de allí, vos quizás podés jugar con la longitud del camellón y con las dimensiones, etc. O sea, lo puedes agarrar de varias formas, digamos. Cualquiera es válida, ¿sí? Ah, bien, claro, porque la primera, o sea, como dice usted, las dimensiones del terreno ya te dan, ¿verdad? Generalmente en la realidad. Y como que hay que jugar, cómo ubicar o todo eso. Con la dimensión, todo. Sí, 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 tal cual, digamos. Por eso el ejercicio dice, dimensione un camellón, no, el 3. Dimensione la cancha de compostaje, teniendo en cuenta la superficie adicional, el tiempo de compostaje, etcétera, digamos. ¿Sí? Vos tenés que, o sea, el ejercicio te pide, decime qué tamaño tiene que tener la cancha, nada más, qué tamaño tiene que tener el terreno. Entonces, lo puedes plantear de diferentes formas, digamos. Por ahí lo ideal sería que lo desarrolles como yo te lo mostré acá en esta resolución, digamos, ¿viste? Y tomar como base la información del punto 2, ¿sí? Pero si lo planteas así y vos planteas un supuesto y decís, che, bueno, mira, yo tengo un terreno de tal dimensión, es válido, digamos, como lo estás planteando. Siempre y cuando vos partas de ese supuesto y digas, che, bueno, mira el supuesto que yo tengo, yo tengo disponible un terreno de tal superficie y en base a eso desarrollo el resto de las cosas, digamos, incluso la cantidad de camellones, el volumen, etc. Las dimensiones, la longitud, no hay problema, siempre y cuando vos digas, yo el supuesto que estoy usando es este, que yo tengo un terreno de tal dimensión. Si no, resuélvelo de esta forma. Ah, bien, profe. Bien, bien. La última consulta. Sí. Esto es, por ejemplo, de la parte del transportista. Bueno, también sería el que genera. Sí, el transportista más que nada. Ajá. Residuos peligrosos. Sí. Tiene que haber una compatibilidad así para poder transportar varias líneas de residuo peligroso. O Mira, voy a decir para hacer un transporte seguro. claro, o sea, por ejemplo, tengo el frigorífico Bermejo y me dice, Sí, mira, o sea, tenés tanto dinero y tenemos que llevar esto hasta tal punto, ¿eh? Y no sé, tengo claro. 2, 3 Sí, viajes para realizar. Y yo tenía que ver sí. qué residuos no son compatibles, qué residuos no son compatibles. Así sería que no. Para poder, ¿Compatibles en qué sentido? o sea, o sea que si no van a realizar ni una reacción peligrosa, si no van a reaccionar. Ah, ¿No? ya, entiendo. Mira, el tema es el siguiente. Es algo muy común eso que vos planteas, pero muy común. Te doy un ejemplo. Vos por ahí en algún proceso, en cualquier planta, etcétera, puedes llegar a generar residuos líquidos o sólidos que por un lado sean ácidos y por otro lado tengas bases. Entonces vos fijate que vos, por ejemplo, podés tener una solución de residuo de ácido sulfúrico y por otro lado tenés una solución de hidróxido de sodio. Entonces, uno un ácido y el otro una base. ¿Bien? ¿Qué pasa si esas dos se mezclan? Bueno, van a generar una reacción quizá exotérmica, con liberación de gases, etcétera, algo muy peligroso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se recomienda bajo esas
circunstancias, Albino, es que cuando vos tengas que hacer los transportes, trates de sacar, digamos, sustancias o materiales que tengan el menor riesgo de reaccionar entre sí, ¿sí? Eso sería lo ideal. Ahora, si no se puede, si vos tenés un número de camiones, digamos, de viajes limitado, entonces vas a tener que tomar todos los recaudos y no te queda otra, digamos, que transportar tanto ácido como base en el mismo camión. No te queda, o sea, y eso sucede, o sea, es muy común, se transportan ácido, base, todo en el mismo camión. Pero vos vas a tener que tener un cuidado muy importante en, por ejemplo, separar los distintos, la carga, digamos, ¿sí? Por ejemplo, en la parte de adelante del semirremolque, o sea, del acoplado, vos pondrás todos los ácidos. En la parte del medio, agarrás y pones, digamos, todos los residuos I-48. Y en la parte de atrás, ahí recién agarrás y pones todas las bases, ¿sí? Entonces, vos tenés que tratar de alejar lo máximo posible esos residuos que, en caso accidental, que entren en contacto, digamos, no tengan el menor riesgo de que puedan reaccionar, digamos, pueden juntar, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado, quizás lo más importante es que vos tomes todos los recaudos en cuanto a los contenedores que vos estás usando para trasladar esos residuos. Por ejemplo, hay empresas que te mandan el camión de transporte y te dicen, che, bueno, mira, yo te doy el camión de transporte para que vos transportes aceites, ácidos o bases. Entonces vos agarrás todos los ácidos bases, vos los vas a obtener en contenedores, ¿sí? En contenedores de 1000 litros, los bins. No sé si los viste alguna vez. Son contenedores de 1 metro cúbico de plástico, ¿sí? Que tienen como una reja, digamos, de metal. Entonces, ¿qué te dice el transportista? Yo, cada bin, cada contenedor de 1000 litros de capacidad que tiene ácido, base, etcétera, lo coloco dentro de una batea interna que yo tengo dentro del camión. Y esa batea interna tiene la capacidad, digamos, de almacenar el volumen de 1000 litros más un 10%, o sea, 1100 litros. Bien, entonces eso depende mucho también del servicio que vos contrates, digamos, pero ponele, si tenés un servicio medio precario, sí puedes trasladar las dos corrientes, digamos, que sean incompatibles químicamente, pero vas a tener que tener mucho cuidado en cuanto a las cuestiones de seguridad de los contenedores, si están en buen estado, que no se vayan a golpear durante el transporte. O sea, tenés que tener mucho ojo con eso. Yo, que te recomiendo es que si lo puedes evitar, lo hagas, porque si se te genera un derrame en el campo, y más cuando tenés sustancias que pueden reaccionar entre sí y generar un problema mayor, bueno, luego las tareas de remediación y de saneamiento ambiental en el suelo, en la flora, en la fauna que se puede ver afectados son muy caras, digamos, ¿no? Y te va a terminar costando el doble o el triple. Ahora, si vos tenés buenos contenedores y te aseguras eso, de que dentro del camión haya bateas de contención, que tengan la capacidad de almacenar lo que contiene el contenedor, más un 10%, que es lo que pide la ley, bueno, allí no tendrías, digamos, muchos problemas, ¿no? Pero bueno, depende, digamos. Generalmente vienen en que no. Por ejemplo, los camiones hay empresas que tienen camiones cisternas, ¿sí? Sí. Entonces, o sea, separado, ¿no? sí. Entonces ahí podría yo... Exacto. Viste que las cisternas generalmente... Sí, tranquilamente. Hay camiones cisternas, viste que la estructura de las cisternas generalmente tiene unos rompeolas adentro. Esos rompeolas se instalan justamente para que cuando hay movimiento en la cisterna, digamos, se te generen derrames, la carga, digamos, carga líquida vaya más contenida, etcétera. Hay empresas que agarran y adaptan esas cisternas y en lugar, digamos, de utilizarlas como rompeolas, directamente esos tabiques separadores internos separan totalmente compartimentos, ¿sí? Entonces vos tenés un compartimento dentro de una misma cisterna en el cual puede llevar aceite, y otro compartimento que puede llevar aceite con agua.
y en el otro puedes poner, no sé, otra sustancia líquida. O en la misma cisterna, digamos, si ya la utilizan para eso, quizás puedes poner una base, un ácido, una base, está todo separado, digamos. En esos casos sí los puedes hacer. Ahora, el tema es que un servicio muy caro, es caro, digamos. Te diría que vale 3 veces más que contratar un semi-remolque. Pero bueno, eso depende, digamos, de qué cantidad de residuos líquidos tengas, la urgencia para la cual vos les quieras dar disposición final, depende de muchas variables, digamos, ¿no? Bien, Pero profe. sí, esos son transportes, digamos, como más seguros, digamos, más seguros, que ya están probados, entonces se puede hacer tranquilamente y te olvidas, digamos, de lo que te mencioné anteriormente. Pero bueno, tiene su costo. Bueno, Bueno, profe. chicos, la llamada se termina en 2 minutos. Si tienen alguna Eh, otra duda, es un enlace y entramos a otra sala. Y si no, en cortamos acá. el TP último, el último punto, eh, es como que Bueno, ya hay que se hacerlo. corta, Albino. Ahí les paso otro enlace. Ah, bien, ok. Ahí les paso otro enlace, así charlamos tranquilo. ¿Sí?